séptimo grado A y B. En esta oportunidad me estoy presentando porque también llevaremos y les dictaré el curso de química, que también pertenece al área de ciencias experimentales. Nosotros anteriormente ya habíamos estado haciendo un trabajo de repaso. Luego habíamos dado ya nuestra primera clase, que se trataba sobre las destrezas y habilidades científicas que debemos tener como un buen investigador, tanto en el campo, en el laboratorio, en las industrias, en las empresas, en todo ámbito que se requiera. Nuevamente, ahí están ustedes con su cuaderno. El cuaderno es de color verde, tiene que estar etiquetado con su nombre, grado, sección, la primera hoja de respeto. En la segunda tienen que pegar el sílabus para llevar la correlación exacta de los temas. También las normas de convivencia del curso, las normas de laboratorio tienen que estar pegadas. En la siguiente hoja, la lectura que se le envió, se le adjuntó ya con las preguntas desarrolladas del curso de química. Y el tema de destrezas y habilidades científicas, con las preguntitas adjuntas. Todo ello lo vamos a revisar para todos los alumnos el primer día de clases, el primer día que nosotros nos reincorporemos a la actividad docente. Correcto. Tendrán muchas dudas, muchas preguntas, no duden en hacerlas a través del sitio web, ¿no? Queremos investigar muchas cosas. Ahora con esta pandemia del COVID-19 nos hacemos varias preguntas, varias interrogantes. Estamos observando quién tiene los síntomas, cuál es el mayor índice de población o a qué edad le afecta, si es a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, cuáles son vulnerables. Ahí vamos a hablar. Ahí ingresa el método científico. Ya está la vacuna, ya está la cura. No sabemos todavía, ¿no? Para contrarrestar esta pandemia a nivel mundial. Entonces, tenemos muchas preguntas. Y al hacernos muchas interrogantes y al respondernos, también nosotros ya estamos ahí hablando del método científico, aplicando el método científico, cuando damos posibles soluciones, resultados. También estamos hablando del método científico. El método científico tiene sus orígenes y desarrollo. ¿Cómo fue? Los antecedentes más antiguos del método científico se hallan en la antigua Grecia, donde Aristóteles, un científico, escribió libros sobre la matemática, la geometría, la física y la zoología. Este avance científico se detuvo durante la Edad Media, pero luego se reinició nuevamente gracias a los aportes de Leonardo da Vinci a la física, y Galileo y Newton iniciaron la física matemática. Y más tarde, en el siglo XX, Einstein formuló la teoría de la relatividad. Y así sucedieron diversas investigaciones y descubrimientos que continúan hasta la actualidad. El método científico consiste en que vamos a utilizar ideas, información para resolver un problema. Y vamos a contestar preguntas principalmente con la producción del conocimiento en las ciencias. ¿Para qué?
nos va a servir descubrir la realidad de los hechos. De estos, al ser descubiertos, deben ser a su vez una guía a través del método. Hay diferentes tipos de método para aprender matemática, para aprender ciencias, para aprender deportes, todas las asignaturas. Pero el método específico que utilizamos nosotros en ciencias, en química, es el método científico. Toda ciencia tiene su base en el último término. En el método científico, tanto las posibilidades como las limitaciones de la ciencia van a depender de este método. Por ello, se dice que es el camino o procedimiento que sigue un investigador para estudiar cualquier tema, para comprender y para explicar un suceso. El método científico, entonces, en conclusión, sería un conjunto de pasos, de técnicas y procedimientos que vamos a emplear para formular y resolver problemas. Siempre problemas de investigación. Vamos a probarlo o verificar las hipótesis dadas. Se caracteriza, el método científico se caracteriza por ser racional, porque siempre va a tener reglas lógicas, por ser analítico, porque va a desglosar cada elemento, lo va a estudiar. Tiene que ser claro, tiene que ser preciso, tiene que ser verificable, observable, tiene que ser explicativo. Y todo método científico para un tema tiene que ser autocorrectivo. Siempre va a rechazar o siempre va a verificar o ajustar las propias conclusiones. Si nosotros hablamos del método científico, ¿en qué campo lo estudia? Tenemos diferentes tipos de investigadores aquí en esta imagen, en la cual están haciendo un estudio, pero en la industria, observando, analizando, procesando información, adquiriendo características. También lo utilizamos en distintos tipos de laboratorios, químicos, farmacéuticos, a través del microscopio para analizar, para observar, a través de las muestras, ¿no? A través del estudio de los átomos, nos dan un resultado, si es positivo o es negativo. También los científicos investigan en el campo, no solamente en los laboratorios, en las empresas, en las fábricas, también en el campo, a los animales marinos, ¿no? En la selva, a los acuáticos, a las plantas, a la zoología de animales, a la botánica como es plantas, a todo ser vivo y no ser vivo. Los investigadores, después del trabajo de campo, tienen un tiempo para desestresarse, para relajarse. Y si nosotros vemos esta imagen, ¿no? Donde está haciendo sus trapecios acá caminando, va a ser, por ejemplo, una limonada, que están cantando, tocando. Todos tienen procedimientos empíricos y también científicos, de una y otra parte utilizando un paso del método científico. Entonces, según Rodríguez Yáñez, en el año 2000, el método de investigación para el conocimiento de la realidad tiene que ser observable, que luego va a consistir en formularse interrogantes sobre realidades, con base a la teoría ya existente, ¿no? Tratando de hallar soluciones siempre a los problemas planteados. Entonces se basa en recopilar datos, en ordenarlos y posterior en analizarlos. Por su naturaleza, el método científico
El ser humano busca un orden, busca una explicación en el mundo natural, a través de la religión, a través de la ética y a través de la ciencia. Es un orden en el mundo. El primer paso del método científico es la observación. Aquí vamos a utilizar todos nuestros sentidos. Vamos a tocar, vamos a ver, vamos a oler, vamos a saborear. Se utilizan los sentidos. En esta etapa se define y describe el problema tal como es, ni más ni menos. El científico debe dejar de lado sus opiniones, sus ideas e incluso medios para poder realizar una buena y verdadera observación. Tiene que ser objetiva. En la observación, tiene que interiorizar en la interiorización consciente de un fenómeno, de un hecho natural. También se utilizan investigaciones previas y resultados previos, ya con antecedentes. Aquí también utilizamos instrumentos que sirven como prolongaciones sensoriales, ¿no? Ejemplo. Al observar y describir el comportamiento agresivo de las serpientes, debe dejar de lado sus miedos por estas. Al observar y describir, por ejemplo, el trigo, el científico debe concentrarse para que su observación sea precisa. Y en distintos temas, ¿no? En distintos temas tiene que la idea ser realizar una buena y verdadera observación. Hay una inducción en la observación que luego vienen las hipótesis. Estas hipótesis son las posibles explicaciones de un fenómeno, ¿no? Después de la observación, el científico lanza una o más suposiciones, que se le llaman hipótesis, ¿no? Estas son las hipótesis que tratan de explicar el problema y así una supuesta solución, sin experimentar, sin investigar, ¿no? Como siempre decimos. Cuando un biólogo observa la capacidad de los murciélagos para volar aún en la oscuridad, el biólogo puede suponer distintas hipótesis, que seguramente tiene una visión basada en el sonido que le emite, o algo más concreto. ¿Por qué hoy no vino el alumno Juanito a clase de química? Lanzamos distintas hipótesis. Se enfermó, el tráfico, de viaje, como etcétera, ¿no? Entonces son supuestos, sin comprobar. Para el método científico solo se considera una hipótesis aquellas que pueden ser sometidas a escrutinio, ¿no? También tenemos, después de la inducción, la deducción. Una probable hipótesis. Yo voy a predecir lo más cercano. De una idea general se logra explicar hechos futuros o independientes. Luego vamos a probar las hipótesis. ¿Y cómo las probamos? A través de un diseño experimental, a través de una investigación científica. Es el estudio de más observaciones a través de un experimento, que puede dar la hipótesis alternativa, puede ser verdadera o la hipótesis puede ser nula. Es una predicción del estudio del experimento, ¿no? El diseño experimental, con la experiencia, es una comprobación de hipótesis que el científico debe diseñar su experimento y anotar los resultados con la finalidad de confirmar o descartar la hipótesis. En este diseño experimental, asegura que se está sometiendo a prueba la hipótesis en cuestión. También asegura que los resultados van a ser objetivos. Va a tomar en cuenta posibles fuentes de error. Va a intentar responder y controlar otras variables o también factores.
Va a utilizar casos de control, utiliza modelos y cierto carácter personal. Por ejemplo, ¿no? Como les decía en la experimentación, a ver, el biólogo que planteó que los murciélagos tenían una visión basada en los sonidos que emiten fue una hipótesis. Comience a experimentar con un murciélago en el laboratorio. Y así hay muchos temas, muchos casos, muchas ideas en común. Luego con los datos vamos a tener resultados, ¿no? O análisis o conclusiones. Los datos deben ser observados, los datos deben ser objetivos. Estos datos son importantes considerar el error y las fuentes que lo ocasionan. Y a mayor varianza en los datos, mayor probabilidad de error. Si hablamos de análisis y de conclusión o interpretación, es una parte ya creativa y personal de método científico, que podemos hablar con tablas, ¿no? Y se debe utilizar la matemática, toda la información existe y es asequible. Se debe ir más allá y no perder de vista el marco conceptual, ¿no? Y ese resultado de la experiencia. Las conclusiones, vamos a ver si la predicción, si la hipótesis se cumplió o no se cumplió. ¿Qué nos da como resultado? ¿Se rechaza la hipótesis nula o existe indicios que la hipótesis alterna sea verdadera? O se acepta la hipótesis nula o se rechaza la hipótesis alterna. Aquí lleva a generar otras hipótesis, ¿no? Por ejemplo, el biólogo, al confirmar su hipótesis en el laboratorio experimental, planteará una conclusión. Los murciélagos sí tienen una visión basada en los sonidos. Entonces, estoy aceptando la hipótesis de ese tema. Los resultados y conclusiones deben ser publicados, accesible a otros científicos. Este diseño debe garantizar el estudio del experimento sea replicable, ¿no? Y los estudios o experimentos tienen que estar limitados al tiempo y al espacio, pero siempre van a estar generalizables a través del pensamiento inductivo. También vamos a elaborar teorías científicas. Estas teorías científicas son conceptos que unen hipótesis aceptadas y relacionadas aún no refutadas. Una teoría no como una idea especulativa, sino como un pensamiento apoyado por observaciones de estudios y datos. El método científico siempre se va a basar en un planteamiento del problema, que es la primera etapa, que es la observación, que vamos a reconocer el problema a través de nuestros sentidos. Vamos a formular una hipótesis, un supuesto, es la segunda formulación de hipótesis. Hacer suposiciones verosímiles o también contrastables para explicar el problema. La tercera diseña experimentos para hacer comprobaciones de las hipótesis en la experimentación y controla las variables, ¿no? Aquí confirma la hipótesis, descarta la hipótesis, buscando relación entre ellas. Las va a controlar, no medidas que pueden influenciar. Y las hipótesis comprobadas, que son las conclusiones, que es la cuarta etapa, obtenidas a partir de la hipótesis confirmadas. Aquí ya puedo dictar leyes, puedo dictar resultados y teorías. En conclusión, la observación es a través de la percepción de la realidad, a través de los sentidos, ¿no? La formulación del problema son las diversas interrogantes que se plantea el investigador a través de una pregunta. La formulación de hipótesis son afirmaciones provisionales que se plantea el investigador para contestar su interrogante. Voy a comprobar la hipótesis a través de la experimentación en el campo, a través de análisis en un laboratorio, a través de trabajos de investigación. Es comprobar con la realidad las afirmaciones provisionales.
y la formulación de leyes teóricas, en la cual aquí ya voy a dar conclusiones. Una vez comprobada la hipótesis, esta se convierte en una realidad científica y puede ser considerada una ley o una teoría. En el método científico, entonces, vamos a ir concluyendo. Tenemos que tener en cuenta la observación, la pregunta de inquietud, que son las posibles hipótesis, nula o alternativa, ¿no? Que tiene que tener premisas, límites o referenciales. Luego tenemos la experimentación, un experimento o una investigación de acuerdo al tema. Vamos a interpretar resultados. Vamos a concluir para tener un estudio de un tema veraz, verificable. Es importante también saber que una investigación tiene que ser comunicada. Tiene que haber logística, tiene que haber preguntas, un diseño experimental. Si, por ejemplo, aquí tenemos un atardecer hermoso, nosotros nos podemos preguntar, tenemos varias ideas, ¿qué tema le pondría? ¿Qué podría aquí yo estudiar? ¿Qué preguntas me haría? ¿Qué preguntas investigaría? Experimentaría? Y tenemos muchas ideas sobre el método, ¿no? Luego, un resumen sobre el origen y desarrollo del método, un resumen de los pasos del método científico con sus respectivos ejemplos, ¿no? Observación, planteamiento, experimentación, hipótesis, experimentación, conclusión, análisis y las actividades que van a desarrollar al final de la clase. Tienen que tomarle foto, enviarla a través del sitio web, van a analizar las siguientes situaciones aplicando el método científico. En el primer caso, vas a lanzar un pedazo de tiza y una hoja de papel a la misma distancia y vas a ver qué es lo que sucede. En el segundo caso, vas a lanzar una hoja de papel arrugada y una sin arrugar a la misma distancia y qué es lo que sucede y me contesta las preguntas, ¿no? Luego lee atentamente y correlaciona los pasos del método científico a través de letras y marca la alternativa correcta, ¿no? Entonces, para finalizar la clase, ustedes van a presentar ya el desarrollo de su ficha de investigación. Tengan ustedes muy buenas tardes.